Buenos días, deseamos que el Señor les esté bendiciendo a cada uno en este primer día de la semana, y el propósito es seguir considerando algunas cosas relacionadas al Señor Jesucristo. Y estamos meditando acerca del velo rasgado. Leamos para ello 2 de Crónicas, capítulo 3 y el versículo 14. Hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino, e hizo realzar querubines en él. También leamos en Marcos capítulo 15 y el versículo 37. Dice: mas Jesús, cuando estaba crucificado en la cruz, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. También pasemos a la lectura en Hebreos, la epístola a los Hebreos. Dice el versículo 8 del capítulo 9, Hebreos 9 y 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia aquel que lo practica. Versículo 11, pero estando ya Cristo presente, sumo sacerdote de los bienes venideros, y por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y el capítulo 10, versículo 19, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, deseando que la bendición del Señor sea añadida juntamente con la lectura de su palabra. Amén. Como hemos indicado, estamos pensando en ese velo que fue rasgado, haciendo referencia a ese velo que Dios había mandado a colocar en el tabernáculo primeramente, y después fue colocado en el templo edificado por Salomón para Dios. Y ese velo era el velo interior que tenía la función de hacer una división entre el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo, como recordamos, estaba el arca del pacto, y sobre esa arca el propiciatorio, donde era derramada la sangre para la expiación de los pecados del pueblo. Esto se hacía una sola vez al año, y era el sumo sacerdote el único que podía acceder a ese lugar presentando sangre para la remisión de los pecados. Y también nos dice la Escritura de que aquel velo hacía esa separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. De modo que cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento, la Biblia nos declara que eso era una figura allí, que un símbolo de lo que el Espíritu Santo nos estaba revelando, de que no había todavía un camino para que nosotros pudiéramos acceder al lugar santísimo, para entrar a la presencia gloriosa de Dios. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz y derramó su preciosa sangre, aquel velo fue rasgado, dando a entender Dios a través de este acto que el camino había sido abierto. Y el escritor a los Hebreos nos dice que un camino vivo y nuevo, esto es, a través del velo, su carne. De modo que es maravilloso pensar que la obra de Cristo en la cruz, su sangre derramada, nos abrió el acceso a la presencia gloriosa de nuestro Dios, hacia el mismo lugar santísimo.
porque era en el lugar santísimo donde se hacía presente la Shekinah, que era la manifestación gloriosa de Dios en el pasado. Ahora leímos allí la referencia que el escritor a los hebreos nos indica que esto apunta a la persona y a la obra del Señor Jesucristo. Ese velo allí representa la humanidad del Señor. Como hemos leído, en Juan lo dice, que el Señor Jesucristo vino en carne. Como expresa el poeta, velado en carne el vino. Y aquel verbo se hizo carne. Pero considerando las características de este velo, pudiéramos meditar en algunas características del Señor Jesucristo. La Biblia nos revela que el velo era de varios colores. Y dice allí en Crónica donde leímos que el velo era de azul. Y el azul nos hace referencia a lo que es celestial. Y en cuanto a la persona del Señor Jesucristo, el azul nos habla acerca de su origen celestial. Él fue el que descendió del cielo, el que vino desde lo mismo cielo a este mundo, porque Él es el enviado de Dios. El Señor Jesucristo es celestial. Por eso resalta el azul. El púrpura, que es el color de los reyes, que usaban mayormente los reyes, y eso hace referencia a la realeza del Señor, su realeza. Él no solamente es el rey de los judíos que ha nacido, sino la Biblia nos revela que Él es el rey de reyes y señor de señores. Pero también aquel velo era de carmesí, y eso hace referencia al color de la sangre, y nos hace pensar en la persona del Señor Jesucristo, su sacrificio, que Él, siendo el mismo que descendió desde los cielos, siendo aún el Rey de Reyes, sin embargo, como Rey de los judíos fue rechazado y fue allí crucificado, y su sangre fue derramada, sangre que brotaba de aquellas heridas que le fueron hechas por aquellos crueles soldados, pero que era la sangre necesaria para la remisión de nuestros pecados, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Así como el sumo sacerdote tenía que presentar ante el lugar santísimo para derramar sobre el propiciatorio esa sangre de los corderos y de los machos cabríos para la expiación del pueblo y para la expiación de sí mismo, el Señor Jesucristo se presentó una sola vez y para siempre, no con sangre ajena, sino con su propia sangre, para quitar el pecado del medio. Y es que Él no tenía necesidad de presentar sacrificios por Él, porque era santo y sin mancha, apartado de los pecadores. Por eso la Escritura nos dice, tal sumo sacerdote nos convenía. Pero también el otro color de aquel velo era el lino. Las características del lino es que era blanco, y eso hace referencia a la pureza de nuestro Señor Jesucristo, su santidad, su concepción sin pecado, aunque en todo semejante a nosotros, pero sin pecado. El azul hace referencia a su origen celestial, el púrpura a su realeza, el carmesí a su sacrificio, y el lino a su santidad, su pureza. Pero también dice que hizo realzar querubines en él. Los querubines allí nos hablan de las glorias del Señor Jesucristo. Los querubines están asociados a eso, a la gloria de Dios. Y por eso pensamos lo que dice la Escritura acerca del Señor Jesucristo, y aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En esa bendita persona, nuestro Señor Jesucristo, Dios manifestado en carne, dice la Escritura que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aunque estaba en humildad,
Sin embargo, aún detrás de aquella humanidad del Señor se podía ver destellos de esa gloria que hay en Él. Sin embargo, todo esto Él lo dejó, esa condición gloriosa, para venir a este mundo a humillarse a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando estaba allí en la cruz del Calvario, ese cuerpo santo que fue preparado por Dios fue rasgado, fue herido por aquellos látigos, por aquellos golpes, el maltrato físico que él sufrió. Pero también nos dice la Escritura que después de morir, él exclamó, cuando él murió, él exclamó: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, y expiró. Y aquel soldado traspasó el costado y abrió con aquella lanza ese raudal carmesí, de donde brotó sangre y agua. Y nos dice la Escritura que el velo se rasgó de arriba abajo para indicar que era Dios mismo el que estaba abriendo el camino. No fue de abajo hacia arriba como si algún hombre lo pudiera hacer, sino de arriba hacia abajo, indicando Dios mismo estaba abriendo el camino para que nosotros podamos acceder confiadamente a ese lugar santísimo por medio de este gran sumo sacerdote, nuestro amado Salvador. Él nos abrió ese camino vivo y nuevo hasta el lugar santísimo, y se nos invita a acercarnos entonces confiadamente por ese camino vivo y nuevo que nos abrió el Señor Jesucristo a través del velo, esto es su carne. Y por eso en esta mañana tenemos la libertad para en su presencia expresar con nuestros labios nuestra gratitud y nuestras alabanzas, que sean para la gloria y honra de este bendito Salvador. Por eso en esta mañana el Espíritu Santo nos sigue convidando a cada uno de nosotros como reyes y sacerdotes a ofrecer sacrificios de labios que confiesen su nombre a través de esta bendita persona. Que el Señor nos ayude a seguir meditando y a dar gloria y honra a Dios por ese velo que fue rasgado, ese camino que fue abierto para que nos acerquemos a Él. Que Él haga prosperar su palabra. Amén.